Buda, el iluminado que encontró el camino, es un faro de sabiduría y compasión cuyas enseñanzas han transformado el panorama espiritual del mundo. Nacido como Siddhartha Gautama, en la antigua India, abandonó una vida de privilegios para buscar respuestas a las preguntas más profundas sobre el sufrimiento y la existencia. A través de su profunda iluminación, descubrió el camino medio, una senda de equilibrio, atención plena y liberación del sufrimiento. Las enseñanzas de Buda resuenan a través del tiempo y de las culturas, ofreciendo una guía intemporal hacia la paz interior y la búsqueda universal de sentido y armonía. Capítulo 1. El príncipe de Kapilavastu. En las fértiles llanuras de la antigua India, enclavado al pie del majestuoso Himalaya, se encontraba el pequeño reino de Kapilavastu. Fue aquí, en medio de la opulencia y la tranquilidad, donde Siddhartha Gautama, el futuro Buda, comenzó su vida. Nacido en el seno de la familia real del clan Shakya, el destino de Siddhartha parecía prometer grandeza. Sin embargo, incluso en los dorados confines de su palacio, se estaban sembrando en silencio las semillas de un profundo despertar espiritual. Se dice que la noche del nacimiento de Siddhartha fue extraordinaria, marcada por signos que susurraban un destino sin parangón. Según la leyenda, su madre, la reina Maya, soñó con un radiante elefante blanco que descendía de los cielos, símbolo de pureza y poder. Cuando Siddhartha nació a la sombra de un árbol sala en el jardín de Lumbini, el niño dio, según se dice, 7 pasos, declarando: «Este es mi nacimiento definitivo». Estos relatos milagrosos, históricos o míticos, insinuaban una vida que trascendería lo ordinario. Los primeros años de la vida de Siddhartha estuvieron marcados por el lujo y el privilegio. Su padre, el rey Suddhodana, quería asegurarse de que su hijo heredaría algún día el trono y llevaría su reino a la gloria. Decidido a proteger a Siddhartha de las duras realidades de la vida, el rey creó una existencia de incomparable comodidad para su hijo. Los días del príncipe estaban llenos de música, buena comida y la compañía de cortesanos que le colmaban de elogios. Los jardines florecían perpetuamente en los terrenos del palacio, y su belleza rivalizaba con la del mismísimo paraíso. Las profecías sobre el futuro de Siddhartha aumentaron la determinación de su padre. Sabios predijeron que el niño se convertiría en un gran rey que uniría al mundo bajo su dominio, o en un líder espiritual que renunciaría a todas las posesiones mundanas en busca de la verdad. La posibilidad de que Siddhartha eligiera el camino de la renuncia alarmó profundamente al rey. Decidido a alejar a su hijo de cualquier idea de ascetismo, Suddhodana confinó a Siddhartha en palacio y se aseguró de que solo conociera el placer y la tranquilidad. Durante un tiempo, esta estrategia pareció tener éxito. Siddhartha se convirtió en un joven fuerte e inteligente que dominaba las habilidades de un guerrero, destacando en el tiro con arco, la equitación y la esgrima. Su carisma y amabilidad le hicieron ser querido por todos los que le conocían. A los 16 años se casó con la bella Yasodhara, una unión que parecía completar el idílico cuadro de su vida. Juntos vivían en armonía, rodeados de riqueza y adoración. Sin embargo, bajo la superficie de esta existencia aparentemente perfecta, la mente de Siddhartha comenzó a agitarse con preguntas. A pesar de su educación protegida, no podía ignorar los destellos de curiosidad que roían los bordes de su conciencia. Había nacido en un lugar privilegiado, pero intuía que la vida era algo más que los placeres que le habían sido cuidadosamente preparados. El mundo más allá de los muros del palacio, con sus verdades tácitas, le atraía como una canción lejana. El momento crucial llegó un día en que Siddhartha, ya joven, convenció a su cochero para que le llevara más allá de las puertas del palacio. Lo que encontró alteraría para siempre el curso de su vida. En su primer viaje, vio a un anciano, encorvado y frágil, que se esforzaba por caminar. Asombrado, Siddhartha preguntó a su cochero qué le había ocurrido a aquel hombre. «Esto es la vejez», le explicó el cochero. «Un destino que nos espera a todos».
En viajes posteriores, Siddhartha se encontró con un hombre enfermo, retorciéndose de dolor, y con un cadáver llorado por sus afligidos parientes. Estas imágenes traspasaron el velo de su vida protegida y le enfrentaron a las realidades ineludibles del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Despertaron en él un profundo malestar y un creciente deseo de comprender la naturaleza del sufrimiento humano. Finalmente, en un cuarto viaje, Siddhartha se encontró con un asceta errante, sereno y desapegado de las preocupaciones mundanas. La visión de este hombre, que había renunciado a todo en pos de la verdad espiritual, sembró una semilla de esperanza en el corazón de Siddhartha. Tal vez, pensó, había una manera de elevarse por encima del sufrimiento que parecía definir la existencia humana. De vuelta al palacio, Siddhartha ya no podía encontrar alegría en los lujos que una vez le encantaron. Los muros dorados que antes parecían protegerle, ahora le parecían una jaula. Empezó a cuestionarse el sentido de su privilegiada vida y el propósito de la existencia misma. Su esposa y su hijo recién nacido le proporcionaban amor y orgullo, pero ni siquiera estos lazos parecían capaces de acallar la creciente llamada que sentía en su interior. La vida de Siddhartha como príncipe de Kapilavastu era paradójica. En apariencia, tenía todo lo que un hombre podía desear: riqueza, poder, familia y adoración. Sin embargo, en su interior ardía una inquietud que ninguna posesión material podía calmar. Las preguntas que habían empezado a agitarse en su mente pronto le llevarían a tomar una decisión que alteraría no solo su vida, sino el curso de la historia. En el silencio de los salones de mármol del palacio, Siddhartha empezó a vislumbrar la verdad: que los placeres de la vida, por exquisitos que fueran, eran efímeros. Se dio cuenta de que su jaula dorada, aunque hermosa, no podía protegerle de la impermanencia de la vida ni del sufrimiento inherente a la existencia. Esta comprensión marcó el comienzo de su despertar, un viaje que le llevaría lejos de las comodidades de su vida real y hacia lo desconocido, en busca de un camino que pudiera iluminar los misterios del sufrimiento y la forma de trascenderlo. Capítulo 2. Las 4 vistas. La historia de la transformación de Siddhartha Gautama de príncipe protegido a buscador de la verdad comienza con una serie de encuentros que hicieron añicos la ilusión de su vida cuidadosamente curada. Estos momentos, conocidos como las 4 miradas, quedaron grabados en la historia como el catalizador de su viaje hacia la iluminación. Lo que Siddhartha vio durante estas fatídicas excursiones más allá de los muros del palacio no solo le despertó a la realidad del sufrimiento humano, sino que le puso en un camino que cambiaría el panorama espiritual del mundo. Durante gran parte de su vida, Siddhartha había vivido en el capullo del privilegio, protegido de las duras realidades de la existencia. Su padre, el rey Suddhodana, no había escatimado esfuerzos para que el joven príncipe solo conociera el placer y la comodidad. Banquetes fastuosos, jardines en perpetua primavera y un séquito de asistentes le rodeaban, creando un ambiente libre de penas y necesidades. Sin embargo, a pesar de la opulencia, Siddhartha sentía una inquietud sin nombre, un tranquilo descontento que ningún lujo podía aplacar. Esta inquietud le empujó finalmente a aventurarse más allá de las puertas del palacio. Acompañado por su auriga, Channa, Siddhartha emprendió un viaje que alteraría para siempre su concepción de la vida. En su primera salida, se encontró con un anciano, frágil y encorvado por la edad. Sus manos temblorosas y sus pasos cansados impresionaron profundamente a Siddhartha. Nunca había visto a nadie tan marcado por el tiempo. Confundido, se volvió hacia Channa y le preguntó: ¿qué le pasa a este hombre? Channa respondió simplemente: es la vejez. Nos llega a todos, príncipe, si vivimos lo suficiente. La comprensión fue sorprendente. Siddhartha siempre había visto vitalidad y juventud dentro de los confines del palacio. Enterarse de que el envejecimiento era una parte inevitable de la vida le dejó preocupado. El resplandor dorado de su existencia privilegiada se atenuaba a medida que la verdad de la impermanencia
se filtraba en su conciencia. En un segundo viaje, Siddhartha vio a un hombre retorciéndose de dolor, con el cuerpo devastado por una enfermedad. La respiración agitada del hombre y su visible agonía no se parecían a nada que Siddhartha hubiera presenciado nunca. De nuevo, se dirigió a Channa en busca de una explicación. «Esta es la enfermedad», dijo Channa. «Aflige a todos, independientemente de la riqueza o el poder. La fragilidad del cuerpo humano, que siempre había dado por sentado que era fuerte e invencible, ahora le parecía vulnerable y efímera». En su tercer viaje, Siddhartha se encontró cara a cara con la muerte. Vio un cadáver que era llevado a su última morada, rodeado de dolientes que lloraban de dolor. La cruda quietud del cuerpo sin vida, en contraste con la angustia de los vivos, conmovió a Siddhartha. «¿Es este el destino de todas las personas?», preguntó a Channa. El auriga asintió solemnemente. «Sí, mi príncipe. La muerte llega a todos. Nadie puede escapar de ella». El peso de estas revelaciones presionaba fuertemente la mente de Siddhartha. La vejez, la enfermedad y la muerte eran verdades universales, ineludibles e indiscriminadas. Hicieron que su vida dorada careciera de sentido en comparación, ya que ninguna riqueza o privilegio podía protegerle de estas realidades. Los placeres de palacio empezaron a parecerle vacíos, y su fugacidad se vio magnificada por su nueva conciencia. En su cuarto viaje, Siddhartha vio algo completamente distinto. Una asceta errante, un hombre que había renunciado a las posesiones mundanas y se había dedicado a una búsqueda espiritual. A diferencia de los ancianos, los enfermos y los muertos, este hombre irradiaba un aura de paz y determinación. Su actitud tranquila y su mirada firme parecían sugerir que había encontrado algo más allá del sufrimiento que Siddhartha acababa de empezar a comprender. Curioso, Siddhartha preguntó a Channa: «¿Quién es este hombre?». Channa le explicó que era un buscador, una persona que había dejado atrás el mundo material en busca de la verdad espiritual. La visión de la asceta encendió una chispa en el corazón de Siddhartha. Por primera vez, vislumbró la posibilidad de una vida no definida por el sufrimiento, sino por la trascendencia. La serenidad de aquel hombre le sugirió que existía un camino que podía llevarle más allá del dolor de la vejez, la enfermedad y la muerte. En ese momento, Siddhartha sintió una profunda llamada, una atracción hacia algo más grande que la vida que había conocido. Al volver al palacio, Siddhartha no encontró consuelo en sus lujos. Las paredes ornamentadas, que antes le habían parecido protectoras, ahora le parecían sofocantes. Su esposa Yasodhara y su hijo recién nacido Raula le trajeron alegría, pero ni siquiera su amor pudo calmar la tormenta que había en su interior. Las preguntas despertadas por las 4 miradas consumían sus pensamientos. ¿Por qué sufren los humanos? ¿Hay alguna forma de escapar de este ciclo de dolor e impermanencia? La vida para la que había sido preparado, como rey, gobernante, preservador del orden mundano, parecía de pronto inadecuada. Finalmente, Siddhartha tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también el curso de la historia. Una noche, mientras el palacio yacía en silencio y el mundo exterior estaba envuelto en la oscuridad, se despidió de su mujer y su hijo con un beso y se escabulló. Acompañado por Channa, cabalgó hasta las afueras de la ciudad. Allí se quitó sus ropas principescas, se cortó el pelo y se vistió con las sencillas ropas de una asceta. En ese momento, Siddhartha Gautama renunció a su vida de privilegios, abrazando la incertidumbre y las dificultades en su búsqueda de respuestas. Este acto, conocido como la Gran Renuncia, fue un punto de inflexión no solo para Siddhartha, sino para la humanidad. Al dejar atrás las comodidades del palacio, Siddhartha abandonó simbólicamente las ilusiones de riqueza y poder. Partió hacia lo desconocido, impulsado por un ardiente deseo de comprender la naturaleza del sufrimiento y descubrir un camino hacia la liberación.
Las 4 miradas habían abierto los ojos de Siddhartha a las verdades universales de la existencia, la impermanencia, el sufrimiento y la inevitabilidad de la muerte. Pero también sembraron en él la semilla de la esperanza, la creencia de que había una forma de trascender estas realidades. Su viaje le llevaría a través de pruebas y revelaciones hasta alcanzar la iluminación bajo el árbol Bodhi. Pero todo empezó con esos 4 encuentros que traspasaron el velo de su vida protegida y le pusieron en el camino de convertirse en Buda, el iluminado. Capítulo 3. La gran renuncia. En la quietud de la noche, bajo el pálido resplandor de la luna, Siddhartha Gautama tomó la decisión que alteraría el curso de su vida y de la historia. Se detuvo en el umbral del palacio que le había dado cobijo desde su nacimiento, un lugar de lujo e indulgencia, y contempló la inmensidad desconocida. Con el corazón oprimido pero decidido, se dispuso a dejar atrás todo lo que había conocido, su riqueza, su familia, su reino y su propia identidad como príncipe. No se trataba de un acto impulsivo, sino de una profunda renuncia impulsada por las preguntas que le habían consumido desde que conoció la realidad de la vejez, la enfermedad y la muerte. Siddhartha no huía de la responsabilidad, sino que se embarcaba en la búsqueda de la verdad. Mientras el palacio dormitaba, Siddhartha dirigió una última mirada a su esposa dormida, Yasodhara, y a su hijo recién nacido, Rahula. Los amaba profundamente, pero la atracción de su vocación espiritual pesaba más que sus ataduras mundanas. Sabía que las respuestas que buscaba no podían encontrarse dentro de los confines de su existencia privilegiada. Con la ayuda de su leal auriga, Chana, Siddhartha montó en su caballo, Kantaka, y se adentró en la noche, dejando atrás los muros dorados que le habían cobijado y confinado. En los límites del reino, Siddhartha se detuvo. Allí se quitó sus ropas principescas, finas como la seda y adornadas con oro, y las cambió por las sencillas vestiduras de una asceta errante. Cogió una cuchilla y se cortó su larga cabellera, gesto simbólico de su renuncia a la vanidad y a la identidad real. Entregando su atuendo real a Chana, Siddhartha le ordenó que regresara al palacio con un mensaje tranquilizador. Aunque se marchaba a su viaje, tenía un propósito, y un día volvería con la verdad que buscaba. Así comenzó el viaje de Siddhartha como asceta errante. En las vastas tierras salvajes de la antigua India, Siddhartha se unió a las filas de los buscadores espirituales que vagaban por los bosques y las aldeas, dedicando sus vidas a la búsqueda de la iluminación. Estos ascetas, o sannyasins, vivían con poco más que la ropa que llevaban puesta, sobrevivían de las limosnas y rechazaban todas las comodidades materiales. Su camino era la abnegación, la creencia de que el sufrimiento del cuerpo podía purificar el alma y conducir a la liberación. Siddhartha buscó a los maestros espirituales más renombrados de su época, deseoso de aprender de su sabiduría. Primero estudió con Alara Kalama, un maestro de meditación que enseñó a Siddhartha a entrar en profundos estados de absorción y quietud. Siddhartha progresó rápidamente, dominando las técnicas y alcanzando un nivel de tranquilidad meditativa que impresionó incluso a su maestro. Sin embargo, a pesar de este logro, Siddhartha sentía que le faltaba algo. Aunque su mente estaba en calma, la verdad última, la respuesta al sufrimiento de la existencia, seguía siendo esquiva. Sin desanimarse, Siddhartha buscó otro maestro, Uddaka Ramaputta, que le guió a través de prácticas meditativas aún más avanzadas. Aquí también, Siddhartha sobresalió, alcanzando los estados más elevados de concentración inmaterial, conocidos como la esfera de ni percepción ni no percepción. Sin embargo, una vez más, Siddhartha se encontró insatisfecho. Estas prácticas le proporcionaron una paz temporal, pero no le ofrecieron una solución a las cuestiones más profundas que le atormentaban. Al darse cuenta de que ninguno de los maestros tenía las respuestas que buscaba, Siddhartha abandonó su guía
y se aventuró en el desierto. Su determinación se endureció y recurrió a formas extremas de ascetismo, llevando su cuerpo y su mente al límite. Durante 6 años practicó una severa automortificación, viviendo con tan solo un grano de arroz o una gota de agua al día. Meditaba en condiciones muy duras, soportando un calor abrasador y un frío glacial. Su cuerpo se consumía, la piel se le pegaba a los huesos y su aspecto, antes radiante, se tornaba demacrado. La dedicación de Siddhartha al ascetismo le granjeó seguidores, otros ascetas que admiraban su disciplina y compromiso. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Siddhartha no encontró una conexión más cercana con la verdad. En cambio, su debilidad física empezó a nublar su mente, y se dio cuenta de que la privación extrema que soportaba no era más eficaz que el lujo indulgente de su vida principesca. Ambas cosas le distraían del punto medio en el que podría encontrarse la verdadera comprensión. Un día crucial, Siddhartha estaba sentado bajo un árbol junto a un río, debilitado y al borde del colapso. Una joven aldeana llamada Sujata se le acercó y le ofreció un cuenco de leche de arroz. Al principio, Siddhartha dudó. Aceptar la comida significaría romper sus votos ascéticos. Pero al contemplar la ofrenda, se dio cuenta de algo profundo. Negar el cuerpo hasta el punto de la muerte nunca conduciría a la iluminación. Para buscar la verdad, el cuerpo y la mente deben estar en equilibrio. Aceptó la comida, y a medida que su cuerpo recuperaba la fuerza, su mente también recuperaba la claridad. Este momento marcó un punto de inflexión en el viaje de Siddhartha. Abandonó las prácticas extremas del ascetismo y abrazó lo que más tarde llamaría la vía media, un camino de moderación que evita los extremos de la autoindulgencia y la abnegación. Este principio se convertiría en la piedra angular de sus enseñanzas, simbolizando el equilibrio necesario para el despertar espiritual. Su decisión de abandonar el ascetismo desilusionó a sus seguidores, que vieron en su aceptación de la alimentación una traición a su camino compartido. Le abandonaron, dejando a Siddhartha solo. Sin embargo, Siddhartha se mantuvo firme. Se dio cuenta de que las respuestas que buscaba no podían encontrarse a través de una guía externa o de prácticas extremas. El camino hacia la iluminación estaba en su interior, en la comprensión de la mente y su relación con el mundo. Con esta nueva claridad, Siddhartha buscó un lugar tranquilo para meditar, eligiendo un sitio bajo una gran higuera cerca del pueblo de Bodh Gaya. Allí, decidió sentarse hasta que descubriera la verdad que le había eludido durante tanto tiempo. Este momento conduciría a su despertar definitivo, pero fue la gran renuncia, el acto de dejar atrás su vida real y su posterior rechazo del ascetismo, lo que preparó el terreno para su transformación en Buda, el iluminado. Capítulo 4. El camino medio. En la tranquila aldea de Bodh Gaya, Siddhartha Gautama estaba sentado bajo una higuera, cuyas ramas se arqueaban como un dosel natural. Este no era un árbol ordinario, llegaría a ser conocido como el árbol Bodhi, el árbol de la iluminación. Aquí, Siddhartha resolvió permanecer hasta que descubriera la verdad que se le había escapado a lo largo de sus años de búsqueda. No se refugiaría en las comodidades de su vida principesca, ni volvería a las austeridades extremas que habían estado a punto de costarle la vida. En su lugar, abrazó un camino de equilibrio, lo que más tarde llamaría el camino medio. La vía media surgió de la comprensión de Siddhartha de que ni la autoindulgencia ni la abnegación podían conducir a la iluminación. Como príncipe, había estado envuelto en el lujo, rodeado de placeres que le distraían de las verdades más profundas de la vida. Más tarde, como asceta, había sometido su cuerpo a las más duras privaciones, reduciéndose a piel y huesos en la creencia de que el sufrimiento purificaría el alma. Sin embargo, ambos caminos le habían dejado insatisfecho. La verdadera comprensión, comprendió, requería una armonía entre lo físico y lo espiritual, un rechazo de los extremos en favor de la moderación y la atención. Sentado bajo el árbol Bodhi,
Siddhartha concentró su mente con determinación inquebrantable. Los días se convirtieron en noches y entró en un profundo estado de meditación, profundizando en el funcionamiento de su propia conciencia. Fue entonces cuando empezó a enfrentarse a las verdades fundamentales de la existencia: la naturaleza del sufrimiento, la impermanencia de todas las cosas y el camino hacia la liberación. En su estado meditativo, Siddhartha experimentó una serie de profundas realizaciones. En primer lugar, vio el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, el samsara, con una claridad que antes se le había escapado. Comprendió que este ciclo, sin fin, estaba impulsado por el ansia y la ignorancia, las fuerzas gemelas que ataban a los seres al sufrimiento. Siddhartha reconoció que toda la vida estaba marcada por dukkha, a menudo traducido como sufrimiento o insatisfacción. Este sufrimiento surgía del apego a las cosas impermanentes, la riqueza, el poder, las relaciones, incluso la vida misma. Se dio cuenta de que todo estaba en constante cambio, sujeto a la ley de anicca, o impermanencia. Al amanecer del último día de meditación, Siddhartha alcanzó un estado de profunda percepción y despertar. Se dio cuenta de que la liberación del sufrimiento era posible mediante el cese del ansia y el cultivo de la sabiduría. Este estado de iluminación, conocido como nirvana, no era una idea abstracta, sino una experiencia directa. Una paz profunda que trascendía los ciclos de nacimiento y muerte. Gracias a su iluminación, Siddhartha descubrió las 4 nobles verdades, piedra angular de sus enseñanzas. En primer lugar, comprendió que el sufrimiento, dukkha, era parte inherente de la existencia. En segundo lugar, vio que la causa del sufrimiento era el ansia, taña, el deseo insaciable de que las cosas fueran distintas de lo que son. En tercer lugar, se dio cuenta de que había una forma de acabar con el sufrimiento: abandonar el ansia. Y por último, discernió el camino hacia la liberación, el noble óctuple sendero, una guía práctica para la vida ética, la disciplina mental y la sabiduría. El camino medio, tal y como lo articuló Siddhartha, no era solo un concepto filosófico, sino un marco práctico para la vida. Enfatizaba el equilibrio en todos los aspectos de la vida, entre la indulgencia y la austeridad, la acción y la reflexión, el esfuerzo y la entrega. Este camino requería atención plena, la práctica de estar plenamente presente en cada momento y el compromiso de vivir en armonía con uno mismo y con el mundo. El despertar de Siddhartha no fue un mero logro intelectual, sino una transformación de todo su ser. Había trascendido las ilusiones que atan a la mayor parte de la humanidad, el apego a lo transitorio, la identificación con el yo y la búsqueda de placeres fugaces. Al hacerlo, se convirtió en el Buda, el iluminado, un faro de sabiduría y compasión para todos los que buscaban liberarse del sufrimiento. Mientras Buda estaba sentado bajo el árbol Bodhi, la leyenda cuenta que Mara, el señor del deseo, intentó interrumpir su meditación. Mara envió visiones de miedo y tentación, con la esperanza de apartar al Buda de su camino. Sin embargo, Siddhartha permaneció impasible, con la mente tan firme como el propio árbol. Cuando Mara exigió una prueba del derecho de Siddhartha a buscar la iluminación, el Buda se agachó y tocó la tierra. El suelo mismo fue testigo de su determinación, y las ilusiones de Mara se disolvieron. Este acto, conocido como el gesto de tocar la tierra, simboliza el triunfo de Buda sobre los obstáculos internos y externos. Una victoria que allanó el camino para sus enseñanzas. Los conocimientos que Siddhartha adquirió bajo el árbol Bodhi no eran solo para él. Comprendió que las verdades que había descubierto eran universales, aplicables a cualquiera que estuviera dispuesto a recorrer el camino. La vía media era un puente entre los extremos que dividen a la humanidad, un camino de equilibrio, sabiduría y compasión que podía conducir a todos los seres a la liberación. Tras alcanzar la iluminación, Buda permaneció reflexionando en silencio durante varias semanas.
contemplando las verdades que había descubierto. La luz de su despertar era un regalo que estaba ansioso por compartir, aunque también reconocía la dificultad de transmitir a los demás unas ideas tan profundas. Las verdades que había descubierto eran sencillas, pero requerían una transformación completa del pensamiento y el comportamiento. Lo entendería alguien. Le seguiría alguien. Al final, la compasión del Buda superó sus dudas. Decidió enseñar, no para su propia gloria, sino para ayudar a otros a encontrar la misma libertad y paz que él había alcanzado. Su viaje de príncipe protegido a asceta errante y finalmente a iluminado había concluido, pero su misión de guiar a la humanidad no había hecho más que empezar. La vía media, nacida de las experiencias de Siddhartha, sigue siendo uno de los legados más perdurables de sus enseñanzas. Es un recordatorio de que la sabiduría no reside en los extremos, sino en el equilibrio, de que la verdadera libertad no proviene de aferrarse o rechazar las experiencias de la vida, sino de comprenderlas y abrazarlas con claridad y ecuanimidad. La iluminación de Buda bajo el árbol Bodhi iluminó un camino que innumerables personas seguirían, un camino que sigue guiando a los buscadores de todo el mundo, ofreciendo esperanza, paz y la promesa de la liberación. Capítulo 5. Las 4 nobles verdades. Al amanecer, bajo el árbol Bodhi, Siddhartha Gautama, ahora el Buda, se levantó con una claridad y una paz que trascendían la comprensión humana. Su despertar había iluminado las verdades fundamentales de la existencia, revelaciones que servirían como piedra angular del budismo. Estas revelaciones, conocidas como las 4 nobles verdades, no eran conceptos abstractos, sino observaciones prácticas sobre la naturaleza de la vida y el camino hacia la liberación. Se convertirían en el marco de una filosofía espiritual que ha guiado a millones de personas a lo largo de milenios. Las enseñanzas de Buda comenzaron con la primera y más profunda verdad, la realidad del sufrimiento, o dukkha. Vivir es experimentar el sufrimiento. Esta fue la cruda pero compasiva observación de Buda sobre la existencia humana. Dukkha no se limita al dolor físico o emocional, sino que abarca la insatisfacción y la impermanencia que impregnan todos los aspectos de la vida. Incluso los momentos de alegría y placer están teñidos de dukkha porque son fugaces y no pueden proporcionar una satisfacción duradera. El nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte son las marcas inevitables de la existencia, y detrás de cada deseo se esconde la posibilidad de la decepción. Pero Buda no se limitó a identificar el sufrimiento, sino que trató de comprender su causa. Esto le condujo a la segunda noble verdad. La causa del sufrimiento reside en el ansia, taña, y la ignorancia, avijja. El ansia es el deseo incesante de que las cosas sean diferentes de lo que son, ya sea el anhelo de posesiones materiales, la búsqueda del placer o el deseo de evitar el dolor. La ignorancia agrava este anhelo, ya que nos ciega ante la impermanencia de la vida y la interconexión de todas las cosas. Nos aferramos a lo temporal, confundiéndolo con lo permanente, y al hacerlo creamos las condiciones que perpetúan nuestro sufrimiento. Este ciclo de ansia e ignorancia alimenta el samsara, la rueda sin fin del nacimiento, la muerte y el renacimiento. Atrapa a los seres en un ciclo de insatisfacción, en el que cada intento de encontrar la felicidad por medios externos conduce finalmente a la decepción. Buda lo comparó con un fuego que arde perpetuamente, alimentado por el combustible de nuestros deseos y engaños. La tercera noble verdad ofrece un rayo de esperanza. La cesación del sufrimiento es posible y se encuentra en el nirvana. El nirvana no es un lugar ni un estado de dicha pasiva, es la extinción de los fuegos del ansia y la ignorancia. Es la liberación del ciclo del samsara, una paz profunda que surge cuando la mente está libre de apegos e ilusiones. El nirvana no es una promesa abstracta reservada para el más allá, sino que puede alcanzarse en esta misma vida,
mediante la práctica diligente de la atención plena, la vida ética y la sabiduría. Para lograr esta cesación del sufrimiento, Buda expuso la cuarta noble verdad. El camino que conduce a la cesación del sufrimiento, conocido como el noble octuple sendero. Este camino es una guía práctica para la conducta ética, la disciplina mental y el cultivo de la sabiduría. No se trata de un conjunto rígido de normas, sino de un marco flexible que permite a los individuos navegar por sus circunstancias particulares mientras progresan hacia la liberación. El noble octuple sendero se compone de 8 elementos interconectados, agrupados en 3 categorías: sabiduría, prajna, conducta ética, sila, y disciplina mental, samadhi. Visión correcta. Comprensión de las 4 nobles verdades y de la naturaleza de la realidad tal y como es, libre de ilusiones. Intención correcta. Cultivar pensamientos de renuncia, buena voluntad e inofensividad. Expresión correcta. Hablar con la verdad, amablemente y evitando palabras dañinas o divisivas. Acción correcta. Vivir éticamente absteniéndose del daño, el robo y la conducta sexual inapropiada. Correcto sustento. Ejercer una profesión que no dañe a los demás, ni explote a los seres vivos. Esfuerzo correcto. Esforzarse por abandonar los estados mentales malsanos y cultivar los sanos. Atención correcta. Practicar la conciencia del momento presente y comprender el funcionamiento de la mente. Concentración correcta. Desarrollar estados profundos de absorción meditativa que conduzcan a la claridad y la comprensión. Cada elemento del camino apoya a los demás, creando un enfoque holístico del crecimiento espiritual. Buda hizo hincapié en que el camino no es lineal. El progreso requiere reflexión, ajuste y perseverancia constantes. Es un viaje que dura toda la vida, pero que conduce a una profunda transformación. Las 4 nobles verdades no son meras ideas filosóficas. Están pensadas para ser vividas y experimentadas. El propio Buda las describió de forma análoga a la forma en que un médico aborda la curación. En primer lugar, identifica la enfermedad, sufrimiento. En segundo lugar, diagnosticó su causa, ansia e ignorancia. En tercer lugar, ofreció un pronóstico, la posibilidad de liberación. Y por último, prescribió una cura, el noble octuple sendero. De este modo, las 4 nobles verdades son profundamente prácticas y abordan la condición humana universal con claridad y compasión. Lo que hace revolucionarias a las 4 nobles verdades es su aplicabilidad universal. No están limitadas por la cultura, la religión o la época. Tanto si uno es un rey como un mendigo, un erudito o un campesino, las verdades se aplican por igual. Invitan a cada persona a examinar su propia vida, a observar los patrones de sufrimiento y las formas en que lo perpetúan, y a asumir la responsabilidad de su liberación. Buda no pretendía haber inventado estas verdades. Decía que eran realidades intemporales, a la espera de ser descubiertas por cualquiera que buscara comprender la naturaleza de la existencia. Su papel era el de un guía, señalando el camino para que otros lo recorrieran por sí mismos. Las 4 nobles verdades no son un dogma, sino una llamada a la indagación, la reflexión y la práctica. A través de la lente de las 4 nobles verdades, la vida adquiere una nueva claridad. El sufrimiento ya no es una carga insuperable, sino un maestro que nos guía hacia las causas profundas de nuestra insatisfacción. El ansia y la ignorancia no son defectos ineludibles, sino obstáculos que pueden superarse. Y el nirvana no es un ideal inalcanzable, sino una realidad que puede alcanzarse mediante la dedicación y la atención plena. Como fundamento de la filosofía budista, las 4 nobles verdades siguen resonando a través de culturas y generaciones. Son un recordatorio de que el sufrimiento, aunque universal, no es inevitable, y de que el camino hacia la liberación está abierto a todos los que lo buscan. Las verdades que Buda descubrió bajo el árbol Bodhi se han convertido en una guía atemporal que ilumina el camino de innumerables seres en su viaje hacia la paz, la sabiduría
y la libertad. Capítulo 6. El noble octuple sendero. Bajo la sombra del árbol Bodhi, el despertar de Siddhartha Gautama trajo consigo no solo las 4 nobles verdades, sino también los medios prácticos para realizarlas. El noble octuple sendero. Este camino fue la respuesta de Buda a la apremiante pregunta de cómo vivir una vida libre de sufrimiento. Más que una doctrina filosófica, el octuple sendero es una guía, una hoja de ruta hacia la vida ética, la disciplina mental y la sabiduría. Ofrece un marco práctico para quienes buscan liberarse de los ciclos de ansia, ignorancia e insatisfacción que nos atan al sufrimiento. El noble octuple sendero se representa a menudo como una rueda con 8 radios, que simboliza la interconexión de sus componentes. Cada radio debe estar alineado para que la rueda gire suavemente, lo que refleja la naturaleza holística de esta práctica. El camino se divide en 3 categorías generales: sabiduría, prajna, conducta ética, sila, y disciplina mental, samadhi. Juntos, estos elementos abordan todos los aspectos de la existencia humana, guiando a las personas hacia el equilibrio, la claridad y la liberación. El viaje comienza con la visión correcta, la base del camino. La visión correcta implica comprender las 4 nobles verdades y ver la realidad tal y como es, no como deseamos que sea. Requiere un profundo reconocimiento de la impermanencia de todas las cosas, anicca, la naturaleza del sufrimiento, dukkha, y la ley de causa y efecto, karma. Esta comprensión no es meramente intelectual, sino que supone un profundo cambio de perspectiva que permite navegar por la vida con sabiduría y compasión. Sin la visión correcta, el resto del camino carece de dirección, ya que es la claridad de la comprensión lo que motiva el cambio significativo. A continuación, está la recta intención, que se centra en cultivar pensamientos puros y sanos. Buda identificó 3 intenciones primarias que sustentan el camino: la intención de renuncia, abandonar el apego; la intención de buena voluntad, desear la felicidad a todos los seres; y la intención de inofensividad, evitar el daño a uno mismo y a los demás. La recta intención exige autoconciencia, instando a las personas a examinar sus motivos y a alinear sus acciones con sus valores más elevados. A través de la purificación de la intención, comienzan a crecer las semillas de la sabiduría. A continuación, el camino pasa a la conducta ética, empezando por la palabra correcta. Las palabras tienen un poder inmenso. Pueden curar o dañar, unir o dividir. Hablar correctamente implica abstenerse de la falsedad, la calumnia, las palabras duras y los chismes ociosos. En su lugar, fomenta la veracidad, la amabilidad y un discurso que promueva la armonía. Buda hizo hincapié en la importancia de hablar con atención, asegurándose de que las palabras no solo sean verdaderas, sino también beneficiosas y oportunas. En un mundo lleno de ruido y malentendidos, el discurso correcto sirve como recordatorio del potencial transformador de la comunicación reflexiva. La rectación extiende esta atención al comportamiento. Exige vivir éticamente, absteniéndose de acciones que causan daño, como matar, robar o tener una conducta sexual inapropiada. La acción correcta no consiste en adherirse a normas rígidas, sino en fomentar una vida arraigada en la compasión y la integridad. Nos recuerda que nuestras acciones repercuten en los demás y dan forma al mundo en el que vivimos. Al elegir acciones que promueven la armonía y el bienestar, contribuimos a una vida alineada con los principios del camino. Como complemento de la acción correcta, está el medio de vida correcto, que hace hincapié en ganarse la vida de un modo que no explote ni perjudique a los demás. Buda desaconsejaba las profesiones que implican engaño, violencia o daño a los seres vivos, como el comercio de armas, la intoxicación o el tráfico de seres humanos. Los medios de vida correctos nos animan a reflexionar sobre las implicaciones éticas de nuestro trabajo y a buscar medios de vida
que contribuyan positivamente a la sociedad. Al hacerlo, alineamos nuestra vida profesional con los valores de la compasión y la integridad. La siguiente sección del camino se centra en la disciplina mental, empezando por el esfuerzo correcto. Este componente implica cultivar la energía y la determinación para abandonar los estados mentales insanos y desarrollar los sanos. El esfuerzo correcto se asemeja al cuidado de un jardín. Debemos eliminar los hábitos nocivos, cultivar las cualidades positivas y proteger nuestra mente de las influencias negativas. Es a través del esfuerzo constante como construimos la resistencia mental necesaria para progresar en el camino. A continuación viene la atención plena, que insta a los practicantes a cultivar la conciencia del momento presente. La atención plena es la práctica de observar los propios pensamientos, emociones y sensaciones sin juzgarlos. Implica estar plenamente presente en todos los aspectos de la vida, ya sea caminando, comiendo o meditando. La atención plena es la clave para comprender la naturaleza impermanente e interdependiente de la existencia. Al observar la mente con claridad, podemos empezar a desenmarañar los patrones de ansia e ignorancia que conducen al sufrimiento. Por último, la concentración correcta se centra en el desarrollo de estados profundos de absorción meditativa, conocidos como jhana. Esta práctica consiste en entrenar la mente para lograr una concentración y tranquilidad inquebrantables. A través de la concentración correcta, la mente se convierte en una poderosa herramienta para la comprensión y la liberación, capaz de atravesar las ilusiones que nublan el entendimiento. Buda describió la meditación no como una forma de escapar de la realidad, sino como un medio para verla con mayor claridad, libre de las distorsiones del apego y la aversión. El noble óctuple sendero es más que una serie de pasos, es una forma de vida dinámica e interconectada. Cada componente apoya y refuerza a los demás, creando un enfoque equilibrado y holístico del crecimiento espiritual. No es un camino que deba completarse de forma lineal, sino una práctica permanente de perfeccionamiento e integración. Buda hizo hincapié en que el camino no está reservado a monjes o eruditos, sino que es accesible a cualquiera que esté dispuesto a emprenderlo. No exige una fe ciega, sino que fomenta la investigación, la reflexión y la experiencia directa. El camino es a la vez práctico y profundo, y ofrece una forma de navegar por las complejidades de la vida con sabiduría, compasión y ecuanimidad. En el fondo, el noble óctuple sendero es una guía hacia la liberación. Nos muestra cómo liberarnos del ciclo del ansia y la ignorancia, cómo vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás, y cómo cultivar una mente firme y clara. Recorriendo este camino, podemos transformar nuestras vidas y descubrir la paz que yace en lo más profundo de nuestro ser. El noble óctuple sendero no es simplemente un destino, es el viaje en sí mismo, un viaje hacia la comprensión, la libertad y la realización de nuestro máximo potencial. Es el camino hacia la liberación, iluminado por el despertar de Buda, y sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace más de 2500 años. Capítulo 7. Las enseñanzas de Buda y sus seguidores. Tras alcanzar la iluminación bajo el árbol Bodhi, Siddhartha Gautama, ahora el Buda, se enfrentó a una decisión crucial. Debía compartir las profundas verdades que había descubierto o permanecer en silenciosa contemplación. Las enseñanzas que había comprendido eran sutiles y su comprensión requería una profunda introspección y disciplina. ¿Lo entenderían los demás? Sin embargo, su compasión por el sufrimiento de todos los seres le obligaba a actuar. El Buda decidió enseñar, no por un deseo de fama o poder, sino para guiar a los demás hacia la liberación que él había alcanzado. El primer acto de Buda como maestro fue buscar a sus antiguos compañeros, los ascetas que le habían abandonado cuando renunció a la austeridad extrema. Al encontrarlos en el Parque de los Ciervos de Sarnath, cerca de Benares, pronunció su primer sermón, conocido como el Dhammacakkappavattana Sutta, o puesta en marcha de la rueda del Dharma. En este discurso fundamental,
Buda esbozó el núcleo de sus enseñanzas, las 4 nobles verdades y el noble octuple, sendero. Este sermón marcó el nacimiento del budismo como tradición espiritual y el giro de la rueda del Dharma, metáfora de la difusión de sus enseñanzas. Los 5 ascetas que escucharon este sermón se convirtieron en los primeros discípulos de Buda, formando la base de la Sangha, o comunidad de practicantes. Abrazaron sus enseñanzas de todo corazón, y uno de ellos, Kondana, alcanzó la primera etapa de la iluminación durante el sermón. El mensaje de Buda resonó entre ellos porque ofrecía un camino práctico para trascender el sufrimiento, uno que no requería fe ciega, sino esfuerzo personal y experiencia directa. La creación de la Sangha fue un paso revolucionario. A diferencia de otras tradiciones espirituales de la época, la Sangha de Buda no era exclusiva de una determinada casta o clase social. Acogía a personas de todas las clases sociales, reyes y campesinos, eruditos y obreros, comerciantes y marginados. Las enseñanzas de Buda hacían hincapié en que la liberación era accesible a cualquiera que estuviera dispuesto a recorrer el camino, independientemente de su origen o condición. Esta inclusividad suponía una ruptura radical con el rígido sistema de castas que dominaba la sociedad india y subrayaba la naturaleza universal del Dharma. En sus viajes por la cuenca del Ganges, Buda se encontró con personas de todas las clases sociales. Sus enseñanzas eran sencillas pero profundas y resonaban tanto en los eruditos como en los iletrados. Hablaba de una manera que abordaba las necesidades y circunstancias específicas de su audiencia, utilizando parábolas y metáforas para transmitir su mensaje. Para un agricultor comparó la práctica de la atención plena con el cultivo de un campo. Para un soldado, comparaba la disciplina de la meditación con la precisión de la batalla. La capacidad de Buda para adaptar sus enseñanzas, sin diluir su esencia, le convirtió en un maestro magistral. Uno de los hitos más significativos de la misión de Buda fue la ordenación de mujeres en la Sangha. En aquella época, las mujeres solían estar excluidas de las prácticas espirituales y se las consideraba secundarias con respecto a los hombres en la mayoría de los aspectos de la vida. La decisión de Buda de permitir que las mujeres se unieran a la Sangha fue innovadora. Desafió las normas sociales y empoderó a las mujeres para buscar la liberación espiritual. La primera mujer ordenada fue Mahapajapati Gotami, la madrastra de Buda, quien, junto con un grupo de mujeres dedicadas, solicitó a Buda la oportunidad de unirse a la comunidad monástica. Aunque Buda dudó en un principio, preocupado por los problemas a los que podrían enfrentarse las mujeres, finalmente accedió y estableció la Bhikkhuni Sangha, orden de monjas. Las enseñanzas de Buda no se limitaban a los monjes. También se dirigió a los amos de casa, ofreciéndoles orientación sobre cómo vivir éticamente y cultivar la paz interior al tiempo que cumplían con sus responsabilidades mundanas. El Sigalovada Sutta, a menudo conocido como el Código de Disciplina de los Laicos, ofrece consejos prácticos para mantener relaciones armoniosas, gestionar la riqueza y practicar la generosidad. El Buda reconocía que no todo el mundo podía renunciar al mundo, y sus enseñanzas reflejaban una profunda comprensión de los diversos caminos que las personas podían tomar hacia la liberación. A pesar de su creciente influencia, Buda siguió siendo humilde y accesible. Viajaba a pie. A menudo dormía bajo los árboles y aceptaba limosnas de los aldeanos. Su sencillez y humildad inspiraron devoción entre sus seguidores, que vieron en él no solo a un maestro, sino también la encarnación de los principios que propugnaba. La Sangha creció rápidamente, y las enseñanzas de Buda se extendieron por todas partes, llegando a ciudades, pueblos y remotas ermitas. Momentos clave en el camino de las enseñanzas de Buda ponen de relieve su inquebrantable compromiso con la inclusión y la compasión. Una de esas historias es la de Angulimala, un famoso bandido que había matado a muchas personas y se había puesto sus dedos como un espantoso collar. Cuando Buda se encontró con Angulimala, no lo condenó.
sino que se dirigió a él con amabilidad y sabiduría. Conmovido por las palabras de Buda, Angulimala abandonó sus métodos violentos y se hizo monje, alcanzando finalmente la iluminación. Esta transformación ejemplifica el poder transformador del Dharma y la capacidad de Buda para ver el potencial de bondad, incluso en los individuos aparentemente más irredimibles. Otro ejemplo notable es la historia de Sunita, un barrendero de casta inferior que se sentía indigno de la búsqueda espiritual debido a su condición social. Cuando Buda se acercó a Sunita y le ofreció la ordenación, hizo añicos los prejuicios profundamente arraigados de la época. Sunita alcanzó una gran visión espiritual, demostrando que el Dharma trasciende todas las barreras sociales. A medida que la Sangha se expandía, se convirtió en una fuerza vital para la difusión de las enseñanzas de Buda. Monjes y monjas viajaron por todas partes, compartiendo el Dharma con nuevas comunidades. Sus vidas de sencillez, disciplina y compasión inspiraron a innumerables personas a explorar el camino de la liberación. El propio Buda continuó enseñando incansablemente, a pesar de su avanzada edad, recorriendo grandes distancias para asegurarse de que el Dharma llegara al mayor número de personas posible. Los esfuerzos de Buda por compartir sus enseñanzas no estuvieron exentos de dificultades. Se enfrentó a la oposición de maestros espirituales rivales, a las críticas de los escépticos e incluso a intentos de desacreditarlo. Sin embargo, su actitud tranquila y su inquebrantable compromiso con la verdad le permitieron superar estos obstáculos. La Sangha se convirtió en un refugio para quienes buscaban la sabiduría y en una comunidad unida por un propósito común y el respeto mutuo. El establecimiento de la Sangha y los incansables esfuerzos del Buda por difundir el Dharma sentaron las bases de una de las tradiciones espirituales más duraderas del mundo. Sus enseñanzas, impartidas con compasión y claridad, siguen inspirando a personas de todas las culturas y generaciones. La inclusividad, humildad y capacidad de Buda para conectar con personas de todos los ámbitos de la vida hicieron que su mensaje fuera universal. Un mensaje que trasciende el tiempo y sigue iluminando el camino hacia la liberación para todos aquellos que lo buscan. Capítulo 7. Las enseñanzas de Buda y sus seguidores. Tras alcanzar la iluminación bajo el árbol Bodhi, Siddhartha Gautama, ahora el Buda, se enfrentó a una decisión crucial. Debía compartir las profundas verdades que había descubierto o permanecer en silenciosa contemplación. Las enseñanzas que había comprendido eran sutiles y su comprensión requería una profunda introspección y disciplina. ¿Lo entenderían los demás? Sin embargo, su compasión por el sufrimiento de todos los seres le obligaba a actuar. El Buda decidió enseñar, no por un deseo de fama o poder, sino para guiar a los demás hacia la liberación que él había alcanzado. El primer acto de Buda como maestro fue buscar a sus antiguos compañeros, los ascetas que le habían abandonado cuando renunció a la austeridad extrema. Al encontrarlos en el Parque de los Ciervos de Sarnath, cerca de Benares, pronunció su primer sermón, conocido como el Dhammacakkappavattana Sutta, o puesta en marcha de la rueda del Dharma. En este discurso fundamental, Buda esbozó el núcleo de sus enseñanzas, las 4 nobles verdades y el noble octuple sendero. Este sermón marcó el nacimiento del budismo como tradición espiritual y el giro de la rueda del Dharma, metáfora de la difusión de sus enseñanzas. Los 5 ascetas que escucharon este sermón se convirtieron en los primeros discípulos de Buda, formando la base de la Sangha, o comunidad de practicantes. Abrazaron sus enseñanzas de todo corazón, y uno de ellos, Kondana, alcanzó la primera etapa de la iluminación durante el sermón. El mensaje de Buda resonó entre ellos porque ofrecía un camino práctico para trascender el sufrimiento, uno que no requería fe ciega, sino esfuerzo personal y experiencia directa. La creación de la Sangha fue un paso revolucionario. A diferencia de otras tradiciones espirituales de la época, la Sangha de Buda no era exclusiva de una determinada casta o clase social.
Acogía a personas de todas las clases sociales, reyes y campesinos, eruditos y obreros, comerciantes y marginados. Las enseñanzas de Buda hacían hincapié en que la liberación era accesible a cualquiera que estuviera dispuesto a recorrer el camino, independientemente de su origen o condición. Esta inclusividad suponía una ruptura radical con el rígido sistema de castas que dominaba la sociedad india, y subrayaba la naturaleza universal del Dharma. En sus viajes por la cuenca del Ganges, Buda se encontró con personas de todas las clases sociales. Sus enseñanzas eran sencillas pero profundas, y resonaban tanto en los eruditos como en los iletrados. Hablaba de una manera que abordaba las necesidades y circunstancias específicas de su audiencia, utilizando parábolas y metáforas para transmitir su mensaje. Para un agricultor, comparó la práctica de la atención plena con el cultivo de un campo. Para un soldado, comparaba la disciplina de la meditación con la precisión de la batalla. La capacidad de Buda para adaptar sus enseñanzas sin diluir su esencia le convirtió en un maestro magistral. Uno de los hitos más significativos de la misión de Buda fue la ordenación de mujeres en la Sangha. En aquella época, las mujeres solían estar excluidas de las prácticas espirituales y se las consideraba secundarias con respecto a los hombres en la mayoría de los aspectos de la vida. La decisión de Buda de permitir que las mujeres se unieran a la Sangha fue innovadora. Desafió las normas sociales y empoderó a las mujeres para buscar la liberación espiritual. La primera mujer ordenada fue Mahapajapati Gotami, la madrastra de Buda, quien, junto con un grupo de mujeres dedicadas, solicitó a Buda la oportunidad de unirse a la comunidad monástica. Aunque Buda dudó en un principio, preocupado por los problemas a los que podrían enfrentarse las mujeres, finalmente accedió y estableció la Bhikkhuni Sangha, orden de monjas. Las enseñanzas de Buda no se limitaban a los monjes. También se dirigió a los amos de casa, ofreciéndoles orientación sobre cómo vivir éticamente y cultivar la paz interior al tiempo que cumplían con sus responsabilidades mundanas. El Sigalovada Sutta, a menudo conocido como el Código de Disciplina de los Laicos, ofrece consejos prácticos para mantener relaciones armoniosas, gestionar la riqueza y practicar la generosidad. El Buda reconocía que no todo el mundo podía renunciar al mundo, y sus enseñanzas reflejaban una profunda comprensión de los diversos caminos que las personas podían tomar hacia la liberación. A pesar de su creciente influencia, Buda siguió siendo humilde y accesible. Viajaba a pie, a menudo dormía bajo los árboles y aceptaba limosnas de los aldeanos. Su sencillez y humildad inspiraron devoción entre sus seguidores, que vieron en él no solo a un maestro, sino también la encarnación de los principios que propugnaba. La Sangha creció rápidamente, y las enseñanzas de Buda se extendieron por todas partes, llegando a ciudades, pueblos y remotas ermitas. Momentos clave en el camino de las enseñanzas de Buda ponen de relieve su inquebrantable compromiso con la inclusión y la compasión. Una de esas historias es la de Angulimala, un famoso bandido que había matado a muchas personas y se había puesto sus dedos como un espantoso collar. Cuando Buda se encontró con Angulimala, no lo condenó, sino que se dirigió a él con amabilidad y sabiduría. Conmovido por las palabras de Buda, Angulimala abandonó sus métodos violentos y se hizo monje, alcanzando finalmente la iluminación. Esta transformación ejemplifica el poder transformador del Dharma y la capacidad de Buda para ver el potencial de bondad, incluso en los individuos aparentemente más irredimibles. Otro ejemplo notable es la historia de Sunita, un barrendero de casta inferior que se sentía indigno de la búsqueda espiritual debido a su condición social. Cuando Buda se acercó a Sunita y le ofreció la ordenación, hizo añicos los prejuicios profundamente arraigados de la época. Sunita alcanzó una gran visión espiritual, demostrando que el Dharma trasciende todas las barreras sociales. A medida que la Sangha se expandía, se convirtió en una fuerza vital para la difusión de las enseñanzas de Buda. Monjes y monjas viajaron por todas partes, compartiendo el Dharma con nuevas comunidades. Sus vidas de sencillez, disciplina y compasión
inspiraron a innumerables personas a explorar el camino de la liberación. El propio Buda continuó enseñando incansablemente, a pesar de su avanzada edad, recorriendo grandes distancias para asegurarse de que el Dharma llegara al mayor número de personas posible. Los esfuerzos de Buda por compartir sus enseñanzas no estuvieron exentos de dificultades. Se enfrentó a la oposición de maestros espirituales rivales, a las críticas de los escépticos e incluso a intentos de desacreditarlo. Sin embargo, su actitud tranquila y su inquebrantable compromiso con la verdad le permitieron superar estos obstáculos. La Sangha se convirtió en un refugio para quienes buscaban la sabiduría y en una comunidad unida por un propósito común y el respeto mutuo. El establecimiento de la Sangha y los incansables esfuerzos del Buda por difundir el Dharma sentaron las bases de una de las tradiciones espirituales más duraderas del mundo. Sus enseñanzas, impartidas con compasión y claridad, siguen inspirando a personas de todas las culturas y generaciones. La inclusividad, la humildad y la capacidad de Buda para conectar con personas de todos los ámbitos de la vida hicieron que su mensaje fuera universal. Un mensaje que trasciende el tiempo y sigue iluminando el camino hacia la liberación para todos los que lo buscan. Capítulo 8. La difusión del budismo. En los siglos que siguieron a la muerte de Buda, sus enseñanzas, basadas en la sencillez, la compasión y la sabiduría, comenzaron a extenderse mucho más allá de los bosques de la antigua India. Lo que comenzó como una pequeña comunidad de devotos, seguidores, evolucionó hasta convertirse en una de las tradiciones espirituales más influyentes de la historia de la humanidad, adaptándose a diversas culturas y creando un legado que sigue prosperando en todo el mundo. La expansión del budismo no fue solo un viaje geográfico, fue una transformación de ideas, prácticas y filosofías, reflejo de la universalidad del mensaje de Buda. Inicialmente, las enseñanzas de Buda fueron preservadas oralmente por sus discípulos, transmitidas de maestro a alumno con gran cuidado. La Sangha, la comunidad monástica, desempeñó un papel fundamental en este proceso. Monjes y monjas viajaron por todo el subcontinente indio, compartiendo el Dharma con reyes y plebeyos por igual. Su estilo de vida itinerante y su dedicación a la sencillez les permitieron conectar con personas de todas las clases sociales. Difundieron el mensaje de Buda no solo con sermones, sino también con su ejemplo, encarnando los principios de atención plena, conducta ética y compasión. La primera gran expansión del budismo se produjo durante el reinado del emperador Ashoka, uno de los gobernantes más poderosos y visionarios de la India. Ashoka, que inicialmente ascendió al poder mediante la conquista y la violencia, experimentó una profunda transformación tras ser testigo de los horrores de la guerra. Inspirado por las enseñanzas de Buda, abrazó la no violencia y dedicó su reinado a la promoción del Dharma. La conversión de Ashoka marcó un punto de inflexión en la historia del budismo, ya que utilizó su influencia para difundir las enseñanzas por todas partes. No se puede exagerar el papel de Ashoka en la promoción del budismo. Creó monasterios, construyó estupas, monumentos que albergan reliquias de Buda, y apoyó a la Sangha. Inscribió edictos en pilares y rocas por todo su imperio, proclamando los valores de la bondad, la tolerancia y la vida ética. Estas inscripciones, escritas en las lenguas locales, servían tanto de guía moral como de introducción a los principios budistas para la población en general. Ashoka también convocó el Tercer Concilio Budista, que ayudó a sistematizar y preservar las enseñanzas, asegurando su longevidad. Quizá la contribución más significativa de Ashoka fueron sus esfuerzos por difundir el budismo más allá de la India. Envió emisarios y misioneros a las regiones vecinas, como Sri Lanka, Birmania, actual Myanmar, y Asia Central. En Sri Lanka, el budismo arraigó profundamente, gracias a los esfuerzos del hijo de Ashoka, Mahinda, y su hija, Sanghamita, que introdujeron las enseñanzas en la isla. Sri Lanka se convirtió en un bastión del budismo Theravada, preservando sus antiguas prácticas y escrituras, que siguen siendo influyentes en la actualidad. Desde su base en la India y Sri Lanka, el budismo comenzó a expandirse por Asia Central y Oriental.
Las antiguas rutas comerciales, incluida la ruta de la seda, desempeñaron un papel crucial en este proceso, ya que monjes y mercaderes llevaron las enseñanzas a nuevas tierras. El viaje del budismo a China marcó una de sus adaptaciones culturales más significativas. Cuando los misioneros budistas llegaron a China alrededor del siglo I de nuestra era, se encontraron con una sociedad impregnada de tradiciones confucianas y taoístas. En lugar de chocar con estos sistemas, el budismo absorbió e integró las filosofías locales, creando una forma de dharma exclusivamente china. Uno de los acontecimientos clave en China fue el auge del budismo Mahayana, una escuela que enfatizaba la compasión y el ideal del bodhisattva, un ser que retrasa su propia iluminación para ayudar a otros a alcanzar la liberación. Las enseñanzas del Mahayana resonaban profundamente con el ethos chino de armonía colectiva y desinterés. Con el tiempo, el budismo Mahayana se extendió a Corea, Japón y Vietnam, evolucionando hacia tradiciones distintas como el Zen, Chan en China, y el budismo de la tierra pura. En el Tíbet, el budismo sufrió otra transformación, mezclándose con la tradición indígena Bon, para formar el budismo Vajrayana. Esta escuela esotérica hacía hincapié en las prácticas rituales, la visualización y el uso de mantras como vías hacia la iluminación. El budismo Vajrayana, también conocido como el vehículo del diamante, se arraigó profundamente en la cultura tibetana, influyendo en su arte, política y espiritualidad. Los Dalai Lamas, líderes espirituales del budismo tibetano, se convirtieron en símbolos mundiales de compasión y resistencia, manteniendo vivas las enseñanzas a pesar de desafíos como el exilio y la agitación política. La expansión del budismo por el sudeste asiático, incluidas las actuales Tailandia, Camboya y Laos, diversificó aún más su expresión. Estas regiones se convirtieron en bastiones del budismo Theravada, que hacía hincapié en la adhesión a las enseñanzas originales de Buda, tal y como se conservan en el Canon Pali. La tradición monástica floreció en el sudeste asiático, configurando el tejido moral y cultural de estas sociedades. Los templos y monasterios se convirtieron en centros de aprendizaje y vida comunitaria, reflejando la visión de Buda de la Sangha como refugio para todos. A pesar de sus variaciones regionales, el budismo conservó sus principios básicos, adaptándose a las culturas locales sin perder su esencia. Esta adaptabilidad permitió que las enseñanzas resonaran en personas de diversos contextos, ofreciendo una guía práctica para vivir una vida con sentido. Ya fuera en la simplicidad del Theravada, la compasión del Mahayana o los rituales del Vajrayana, el mensaje de Buda de liberación del sufrimiento siguió siendo central. A medida que el budismo se extendía geográficamente, también inspiraba notables logros artísticos y arquitectónicos. Desde las serenas estatuas de Buda en Sri Lanka hasta los majestuosos templos rupestres de China y las imponentes estupas del sudeste asiático, el arte y la arquitectura budistas se convirtieron en expresiones perdurables del Dharma. Estas creaciones no solo sirvieron como lugares de culto, sino también como símbolos de aspiración espiritual e identidad cultural. El declive del budismo en la India, su cuna, es un capítulo conmovedor de su historia. En el siglo XII, una combinación de factores, como el auge de los movimientos devocionales hindúes y las invasiones de los gobernantes musulmanes, condujeron a la desaparición gradual del budismo en el subcontinente indio. Sin embargo, las semillas sembradas por Buda ya habían echado raíces en otras tierras, asegurando la supervivencia y el florecimiento de sus enseñanzas. Hoy en día, el budismo sigue prosperando como religión y filosofía global. Sus enseñanzas han encontrado una renovada relevancia en el mundo moderno, abordando cuestiones contemporáneas como el estrés, la sostenibilidad medioambiental y la justicia social. El movimiento de atención plena, arraigado en las prácticas budistas, se ha convertido en una piedra angular de la salud mental y el bienestar, demostrando la sabiduría perdurable del camino de Buda. La difusión del budismo es un testimonio del poder del Dharma,
Un mensaje de compasión, sabiduría y liberación que trasciende las fronteras del tiempo, la cultura y la geografía. Desde los tranquilos bosques de la India hasta las bulliciosas metrópolis de todo el mundo, las enseñanzas de Buda siguen iluminando el camino de quienes buscan paz, claridad y liberación del sufrimiento. Es un viaje que comenzó hace más de 2500 años y que hoy sigue vivo en los corazones y las mentes de innumerables personas. Capítulo 9. El atractivo universal del mensaje de Buda. Las enseñanzas de Buda, aunque arraigadas en el contexto cultural y religioso de la antigua India, han trascendido las fronteras del tiempo, la geografía y los sistemas de creencias. La universalidad de su mensaje radica en que se centra en las verdades fundamentales de la experiencia humana. El sufrimiento, la impermanencia y el potencial de liberación. Estas verdades resuenan profundamente en todas las culturas, ofreciendo ideas y prácticas que siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron hace más de 2500 años. En el corazón de las enseñanzas de Buda hay principios que hablan de aspiraciones humanas universales: el anhelo de paz, la búsqueda de sentido y el deseo de aliviar el sufrimiento. Conceptos como la compasión, la atención plena y la paz interior no se limitan a ninguna religión o cultura, sino que abordan las luchas y esperanzas comunes de la humanidad. El énfasis de Buda en la introspección y la responsabilidad personal hace que sus enseñanzas sean accesibles a personas de todas las condiciones sociales, independientemente de sus antecedentes espirituales o culturales. Uno de los aspectos más profundos del mensaje de Buda es su énfasis en la compasión. Buda enseñó que la compasión, o karuna, no es un mero sentimiento, sino un compromiso activo con el sufrimiento ajeno. Es una llamada a aliviar el dolor, donde quiera que se encuentre, extendiendo la bondad y la empatía a todos los seres, incluido uno mismo. Esta enseñanza trasciende las divisiones religiosas, inspirando a la gente a ver más allá de las diferencias y reconocer la interconexión de toda la vida. En un mundo cada vez más polarizado y dividido, el mensaje de Buda sobre la compasión universal es un poderoso recordatorio de nuestra humanidad común. La práctica de la atención plena, o sati, se ha convertido en uno de los aspectos más influyentes de las enseñanzas de Buda en el mundo moderno. La atención plena, el arte de estar plenamente presente en el momento, fue enseñada originalmente por Buda como medio para comprender la naturaleza de la mente y cultivar la claridad y la ecuanimidad. Hoy en día, la atención plena se ha adoptado en contextos seculares, especialmente en psicología y salud mental. Las intervenciones basadas en mindfulness, como la reducción del estrés basada en mindfulness, MBSR, y la terapia cognitiva basada en mindfulness, MBCT, se utilizan en todo el mundo para tratar la ansiedad, la depresión y el dolor crónico. La adaptación secular de la atención plena demuestra la relevancia universal de las ideas de Buda. Al observar los pensamientos, las emociones y las sensaciones sin juzgarlos, las personas pueden desarrollar una mayor autoconciencia y resiliencia. Esta práctica ha encontrado su lugar no solo en la terapia, sino también en la educación, la empresa e incluso el deporte, donde se utiliza para mejorar la concentración y el rendimiento. Aunque las prácticas modernas de mindfulness suelen omitir el marco explícitamente budista, deben sus orígenes a las enseñanzas de Buda sobre la naturaleza de la mente y el camino hacia la liberación. El énfasis de Buda en la paz interior también se refiere a los retos de la vida contemporánea. En un mundo marcado por el cambio constante, la incertidumbre y las presiones externas, las ideas de Buda sobre la impermanencia, anicca, y la cesación del ansia, taña, ofrecen un camino hacia la tranquilidad. Sus enseñanzas animan a abandonar el apego a las cosas pasajeras y a cultivar la satisfacción con el momento presente. Este mensaje resuena con especial fuerza en una sociedad impulsada por el consumo, en la que la búsqueda de riqueza material y estatus a menudo conduce a la insatisfacción más que a la plenitud.
Además de sus dimensiones psicológicas y espirituales, los principios budistas de no violencia y vida ética tienen profundas implicaciones sociales. La defensa de la no violencia, o ahimsa, por parte de Buda, se extiende a todos los seres vivos, promoviendo la armonía y el respeto por la vida. Este principio ha inspirado innumerables movimientos por la paz y la justicia, desde la lucha de Mahatma Gandhi por la independencia de la India hasta los esfuerzos contemporáneos por abordar los conflictos mundiales y la degradación del medio ambiente. Las enseñanzas éticas del budismo, encapsuladas en los 5 preceptos, proporcionan un marco moral que trasciende las fronteras religiosas. Estos preceptos, abstenerse de matar, robar, conductas sexuales inapropiadas, palabras falsas e intoxicantes, ofrecen una guía sencilla pero poderosa para vivir una vida de integridad y compasión. En un mundo que se enfrenta a dilemas éticos que van desde el cambio climático a la innovación tecnológica, el llamamiento de Buda a la acción consciente y responsable sigue siendo profundamente pertinente. La influencia de las enseñanzas de Buda va más allá de los ámbitos espiritual y psicológico y se extiende a los campos del arte, la literatura y la filosofía. Sus conceptos de impermanencia e interdependencia han inspirado a artistas y pensadores de todas las culturas y han influido en nuestra forma de entender la existencia y nuestro lugar en el mundo. Desde la poesía haiku japonesa hasta la estética minimalista de los jardines zen, las ideas de Buda han dejado una huella indeleble en la cultura mundial. Además, las enseñanzas de Buda siguen inspirando a las personas a abordar algunos de los problemas más acuciantes de nuestro tiempo. Su énfasis en la atención plena y la compasión ha encontrado eco en el activismo medioambiental, cuyo principio rector es la interconexión de todas las formas de vida. Del mismo modo, sus enseñanzas sobre el alivio del sufrimiento han inspirado iniciativas para combatir la desigualdad, la pobreza y la injusticia. La universalidad del mensaje de Buda reside en su adaptabilidad. Aunque los principios básicos permanecen inalterados, su expresión evoluciona para satisfacer las necesidades de las distintas épocas y culturas. Esta adaptabilidad es evidente en las diversas escuelas del budismo, desde el enfoque meditativo del Theravada hasta la compasión expansiva del Mahayana y la riqueza ritual del Vajrayana. A pesar de sus diferencias, estas tradiciones comparten un objetivo común: la liberación de todos los seres del sufrimiento. Las enseñanzas de Buda también resuenan entre las personas que no se identifican con ninguna religión en particular. En una época en la que la espiritualidad adopta a menudo una forma secular o personal, el énfasis de Buda en la experiencia directa y la transformación personal atrae a quienes buscan una comprensión más profunda de sí mismos y del mundo. Sus enseñanzas no ofrecen un dogma a seguir, sino un camino a explorar. Un camino que invita a la indagación, la reflexión y el crecimiento. Mientras navegamos por las complejidades del mundo moderno, el mensaje de Buda sigue siendo una fuente de sabiduría y consuelo. Sus enseñanzas nos recuerdan que la paz comienza en el interior, que la compasión puede transformar vidas y que el camino hacia la liberación está abierto a todos los que lo buscan. El legado de Buda no se limita a templos o textos, vive en los corazones y las mentes de quienes se esfuerzan por encarnar sus enseñanzas, llevando la luz a los rincones más oscuros de la experiencia humana. El atractivo universal del mensaje de Buda reside en sus verdades intemporales y en su capacidad para abordar los retos permanentes de la existencia. Habla del núcleo de lo que significa ser humano, ofreciendo una visión de una vida enraizada en la sabiduría, la compasión y la libertad. Mientras afrontamos las incertidumbres del presente y las incógnitas del futuro, las enseñanzas de Buda siguen guiándonos hacia un camino de equilibrio, claridad y paz profunda. Capítulo 10. El legado de Buda. Más de 2 milenios y medio después de su iluminación bajo el árbol Bodhi, el legado de Siddhartha Gautama, el Buda, sigue resonando en todo el mundo.
Sus enseñanzas, basadas en una profunda percepción de la naturaleza, de la existencia humana, han trascendido el tiempo, la geografía y la cultura para convertirse en una guía universal para afrontar los retos de la vida. En el mundo moderno, donde el ritmo de vida se acelera y el sufrimiento adopta nuevas formas, la sabiduría de Buda ofrece herramientas prácticas para cultivar la paz interior, comprenderse a uno mismo y encontrar la armonía en medio del caos. La propia vida de Buda es un testimonio del poder transformador de la atención plena, la compasión y la autoconciencia. Nacido en el privilegio, renunció a las comodidades de su vida principesca para buscar las respuestas a las preguntas más profundas de la vida. Su viaje, marcado por la disciplina, la introspección y la perseverancia, revela que la iluminación no es un acontecimiento extraordinario reservado a unos pocos elegidos, sino un potencial inherente a cada persona. Su comprensión de que el camino está al alcance de la mano ha inspirado a innumerables personas a embarcarse en sus propios viajes de autodescubrimiento y crecimiento. Uno de los aspectos más perdurables del legado de Buda es su profunda comprensión del sufrimiento y de los medios para trascenderlo. Las 4 nobles verdades, piedra angular de sus enseñanzas, abordan la realidad universal del sufrimiento, al tiempo que ofrecen un camino claro y práctico hacia la liberación. En un mundo que a menudo busca adormecer el dolor o distraerse del malestar, el llamamiento de Buda a afrontar el sufrimiento con atención plena y compasión sigue siendo tan relevante como siempre. Sus enseñanzas animan a las personas a explorar las raíces de su insatisfacción y a abordarlas mediante la transformación personal en lugar de remedios externos. Un elemento central de la filosofía de Buda es la práctica de la atención plena, un concepto que ha cobrado gran importancia en los tiempos modernos. La atención plena, el arte de estar plenamente presente en el momento, se ha convertido en la piedra angular de las prácticas de salud mental, gestión del estrés y desarrollo personal. Se enseña en las escuelas, se incorpora a los lugares de trabajo y se utiliza en contextos terapéuticos para tratar trastornos como la ansiedad y la depresión. Aunque en estos contextos la atención plena suele despojarse de sus raíces espirituales, su poder transformador refleja la relevancia intemporal de las ideas de Buda sobre el funcionamiento de la mente. Las enseñanzas de Buda sobre la compasión constituyen otro pilar de su legado perdurable. En un mundo marcado a menudo por la división, la desigualdad y el conflicto, el mensaje de Buda sobre la bondad universal y la interconexión ofrece un camino hacia la reconciliación y la sanación. Su insistencia en ver el sufrimiento ajeno como propio ha inspirado movimientos a favor de la justicia social, la no violencia y la ayuda humanitaria. Líderes como Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr. se basaron en los principios de la compasión y la no violencia, que se hacen eco de las enseñanzas de Buda, para crear un cambio transformador. La universalidad del mensaje de Buda reside en su adaptabilidad a diversos contextos culturales. A lo largo de los siglos, sus enseñanzas han arraigado en diversas tradiciones, desde el rigor monástico del Theravada hasta la compasión expansiva del Mahayana y la riqueza ritual del Vajrayana. Cada tradición ha interpretado y expresado la sabiduría de Buda de maneras que resuenan con las necesidades únicas de sus seguidores. Esta adaptabilidad garantiza que el Dharma siga siendo una tradición viva, que evoluciona para afrontar los retos de cada época. Además de dar forma a las tradiciones espirituales, el legado de Buda ha influido profundamente en campos como la filosofía, la psicología y la ética. Sus ideas sobre la impermanencia de todas las cosas, la naturaleza de la mente y la interdependencia de la vida han inspirado a filósofos y pensadores de todas las épocas. En la época contemporánea, estas ideas han encontrado aplicación en la neurociencia, la ciencia cognitiva y la ética secular, tendiendo un puente entre la sabiduría antigua y la investigación moderna. El noble octuple sendero, con su énfasis en la vida ética, la disciplina mental y la sabiduría, sigue siendo una guía práctica para navegar por las complejidades de la vida.
En una época en la que la gente suele buscar soluciones rápidas y gratificación instantánea, el camino nos recuerda que el verdadero crecimiento y la realización requieren paciencia, esfuerzo y equilibrio. Las enseñanzas de Buda fomentan una vida de intencionalidad, en la que cada pensamiento, palabra y acción están alineados con la búsqueda de la paz y la virtud. El mensaje último de Buda, que el camino hacia la iluminación está en el interior, capacita a las personas para asumir la responsabilidad de su propia transformación. Sus enseñanzas no dependen de autoridades externas ni de elaborados rituales, sino que hacen hincapié en la autoindagación y la experiencia directa. Esta accesibilidad ha permitido que el Dharma resuene en personas de toda condición, ofreciendo consuelo a quienes buscan respuestas en un mundo caótico e incierto. Al reflexionar sobre el legado de Buda, es imposible ignorar la profunda sencillez de su vida y sus enseñanzas. A pesar de su extraordinaria perspicacia, Buda vivió humildemente, caminando descalzo de aldea en aldea, hablando con reyes y mendigos por igual. Su ejemplo nos recuerda que la sabiduría y la compasión no son ideales elevados, sino cualidades que pueden cultivarse en la vida cotidiana. El viaje de Buda demuestra que la iluminación no es una meta lejana, sino un camino que se recorre con cada paso consciente, cada acto de bondad y cada momento de conciencia. El mundo moderno se enfrenta a retos que Siddhartha Gautama nunca podría haber imaginado: avances tecnológicos, crisis medioambientales y una interconexión global sin precedentes. Sin embargo, las verdades fundamentales que descubrió bajo el árbol Bodhi siguen siendo profundamente relevantes. Sus enseñanzas nos animan a mirar más allá de las distracciones externas y a buscar las respuestas en nuestro interior. Nos llaman a vivir éticamente, a abordar la vida con curiosidad y humildad, y a reconocer la interconexión de todos los seres. El legado de Buda no se limita a los templos o las escrituras, sino que vive en los corazones y las mentes de quienes encarnan sus enseñanzas en su vida cotidiana. Lo transmiten las personas que se esfuerzan por aliviar el sufrimiento, cultivar la sabiduría y crear un mundo más compasivo. El mensaje de Buda nos recuerda que el potencial para el despertar se encuentra dentro de cada uno de nosotros, esperando a ser realizado a través de la atención plena, la compasión y la autoconciencia. A medida que la luz de las enseñanzas de Buda sigue iluminando el mundo, sirve de guía atemporal para quienes buscan paz, claridad y libertad. Su legado es un testimonio del poder perdurable de la sabiduría y la compasión para transformar vidas, ofreciendo un camino que es tan accesible hoy como lo fue hace más de 2500 años. En cada paso del viaje resuena la voz de Buda. El camino hacia la liberación está abierto a todos los que estén dispuestos a recorrerlo.